gustaría, me gustaría pues darles un mensaje porque yo espero larga vida a este seminario y también agradecer al doctor Isaac, que es secretario general de la MEI, por supuesto a nuestro vicepresidente, al doctor Portilla. Carlos, también a ti, que formas parte del comité, muy entusiasta, y a nuestros invitados, al doctor Moisés, que nos va a hacer favor en conjunto con el doctor Portilla de dar esta magnífica conferencia, pero me gustaría hacer algunas reflexiones previos al arranque de este maravilloso seminario y me dirijo a todas las personas, a nuestros distinguidos colegas, estudiantes, panelistas e invitadas especiales. Es para nosotros un honor darles la bienvenida a esta inauguración del Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos de Asia y Medio Oriente, un espacio que nace con la convicción de comprender estas regiones, que no es un lujo académico, sino una necesidad estratégica para interpretar el mundo del cual estamos hablando, ¿no? Del cual habitamos. Asia y Medio Oriente concentran hoy dinámicas claves del sistema internacional, con transformaciones geopolíticas, reconfiguraciones económicas, disputas tecnológicas, transiciones energéticas, conflictos armados, procesos de paz, innovación social. Y por supuesto, pues una diversidad cultural que no hay que dejarlo a un lado y que desde ese punto de vista tenemos también que comprender esa realidad. Lo que ocurre en esa región pues impacta de distintas formas, de forma directa o indirecta en América Latina y en México no estamos exentos de que no nos toquen esas realidades, esos conflictos, esas situaciones y que tengan un impacto en nuestro país. Desde cadenas globales de valor, flujos de inversión, hasta agendas de seguridad, migración, cooperación científica y diplomacia multilateral. En este seminario permanente se propone ser un laboratorio de ideas, un punto de encuentro entre la teoría y la práctica, entre la academia, entre el sector público, el privado, por supuesto, actores internacionales, y deseamos construir un análisis riguroso, comparado, dispuestos a dialogar con diferentes voces y formar miradas críticas capaces de ir más allá de los estereotipos y de lecturas tal vez un poco más reduccionistas. En un contexto global marcado por la incertidumbre, el auge de potencias emergentes, la multipolaridad y la tensión entre cooperación y conflicto, pensar en Asia y Medio Oriente es pensar en el futuro del orden internacional. Por eso, este espacio busca fomentar una comunidad de aprendizaje continuo, con perspectiva histórica, sensible a la cultura y una vocación de incidencia pública. Agradecemos profundamente a quienes hacen posible este proyecto, al equipo organizador, a las y los ponentes que compartirán su experiencia y a la comunidad académica que lo sostendrá y espero que sea por muchos años. eh, que este seminario sea un lugar para el debate informado, la construcción colectiva de conocimiento y la información de nuevas generaciones de especialistas con una mirada global. Así que, pues siendo las 11:08 de la mañana, pues damos formalmente, pues iniciado, inaugurado este seminario. Yo les deseo y auguro que así va a ser todo un éxito. Hay un gran interés en la comunidad estudiantil, de especialistas, que van a encontrar cabida para poder expresarse en este seminario. Así que, pues muchas felicidades y le cedo la voz, Carlos. Bueno, también felicitar, ya lo mencioné hace ratito, pero al doctor Garduño, Moisés Garduño, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que comentaba hace un ratito que coincidimos en en las comisiones del posgrado y me da mucho gusto que ahora sea nuestro ponente, al igual que el doctor Portilla, grandes especialistas que nos van a compartir pues en un tiempo reducido, pues esas gotas de conocimiento importantes que deseo se propaguen
con gran velocidad, porque este material va a quedar colgado en el Facebook de la MEI, pero también va a estar en YouTube. Así que ayúdenos a compartir pues lo que se vierta en esta conferencia para que más personas tengan oportunidad de escuchar estas magníficas conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y sí, hacemos votos porque esta primera sesión del seminario se siga reproduciendo y tengamos todavía más oportunidad de tocar más regiones de Asia y Medio Oriente y sobre todo muchos más temas. Bien, muchas gracias a todos los presentes, gracias a nuestros queridos ponentes que en un momento más les presentaré. Bien, lo que nos convoca hoy a esta primera reunión del Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos de Asia y Medio Oriente es la cuestión actual de las protestas en Irán, un tema que acompaña a este inicio de 2026 y que implica o parece implicar transformaciones geopolíticas en el mundo contemporáneo, ¿no? En ese sentido, pues voy a platicarles un poco la dinámica de esta sesión. Tendremos una intervención inicial con comentarios generales en torno a las protestas en Irán por parte de nuestros ponentes, el doctor Juan Manuel Portilla y el doctor Moisés Garduño, de entre 10 a 15 minutos. Después de eso tendremos dos rondas de preguntas detonadoras, algunas cuestiones que voy a plantear en esta mesa para que la discusión, ¿no? En el chat y también los comentarios que se puedan dejar en Facebook motiven más estas dinámicas, ¿no? En ese sentido, pues voy a permitirme leer las semblanzas de nuestros queridos ponentes. Les presento al doctor Juan Manuel Portilla Gómez. El doctor Portilla es oriundo de la Ciudad de México, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Internacional y doctor en Derecho Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, además de ser vicepresidente de AMEI, es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la misma universidad. Distinguido con el nivel C del PRIDE y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2. Titular de tres cátedras especiales de la UNAM, consejero académico de área de las ciencias sociales en la UNAM y consejero técnico de relaciones internacionales en FESACatlán. Ha sido profesor visitante en la Universidad Nacional de Irlanda Galway y ha dado cursos especializados en materia de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, así como también ha tomado capacitación en esos ámbitos en Países Bajos, Brasil, Colombia, Irlanda y Suiza. En ese sentido, también fue exmiembro del Círculo Académico de la Cruz Roja Internacional y de la International Law Association. Es profesor actualmente de licenciatura, de la licenciatura en Relaciones Internacionales, así como ha sido profesor y asesor en la maestría y doctorado en Relaciones Internacionales y en Derecho. Como ya lo dije, es especialista en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Diplomático, Derecho Consular y Medio Oriente. También ha sido docente en la maestría en Estudios Diplomáticos de la Cancillería, ha participado en la Comisión de Ingreso al Servicio Exterior Mexicano y también fue miembro del Servicio Exterior Mexicano en la Embajada de México en El Cairo, donde fue tercer secretario. Tiene bastantes publicaciones. El doctor ha sido muy prolífico en su producción académica, pero algunos de los títulos que destacan son Iniciativas Transnacionales de Educación, Diálogo y Ayuda Humanitaria, el Movimiento Gulen de 2012, Combate al Terrorismo, una visión multidisciplinaria de 2020. Asimismo, pues ha sido también coautor de otros libros como Mecanismos de repatriación en la frontera de Tamaulipas de niños e infantes mexicanos, emigrantes no acompañados desde una perspectiva humanitaria y de la protección integral 2013-2015. También me voy a permitir de una vez leer la semblanza de nuestro estimado doctor Moisés Garduño, a quien agradezco mucho su presencia en el seminario. El doctor Moisés Garduño es profesor titular C de tiempo completo, definitivo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde fundó el taller de estudios sobre Medio Oriente.
Es doctor en estudios árabes contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene formación en relaciones internacionales por la UNAM, en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 2. Ha sido acreedor al reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM en 2 ocasiones, tanto en la docencia como en la investigación. Y también en 2022 fue galardonado con el Premio Investigación para Jóvenes Científicos en el área de Ciencias Sociales, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. En 2025, el doctor se incorporó como integrante del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de Madrid y como integrante del Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Desde 2026 es miembro del Consejo Académico de la Enciclopedia Iránica, una gran credencial para estar en esta mesa, verdaderamente, con sede en la Universidad de Columbia, una de las fuentes más citadas en el mundo sobre temas de Irán. Su libro más reciente se titula Historia mínima de Irán moderno, publicado por el Colegio de México en 2025, y entre otras obras se encuentran Los combatientes del pueblo de Irán de 2020 e Irán, Sociedad, Estado y Relaciones Exteriores de 2021, entre otras producciones, porque el doctor también es muy prolífico en esa materia. Bien, yo les agradezco mucho su presencia, estimados doctores, estimada doctora, y pues le cedo la palabra al doctor Juan Manuel Portilla por un tiempo de hasta 15 minutos para comentarios generales sobre las protestas en Irán. Bien, pues buenos días a todos, queridos colegas, a nuestra estimada presidenta de la MEI, la doctora Márquez, al doctor Garduño, siempre tan solícito, tan presto a estos temas y agradecemos mucho su presencia, doctor, enriquece mucho esta mesa sin duda. Y bueno, a Carlos, ¿verdad? Que con tanta enjundia, con tanto entusiasmo está impulsando este seminario, ¿no? El cual pues hay que apoyarlo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues yo quisiera entrar ya sin más preámbulo a la materia, ¿no? El tema que nos ocupa, bueno, tiene que ver con las protestas, pero sobre todo con las reacciones, ¿no? Externas y con la amenaza de Estados Unidos y el entorno regional. Baste decir que en el caso de Irán, pues hay un entorno muy complicado, ¿no? Que no es de ahora. Las protestas que se han dado en los últimos días, bueno, ha habido cierto apaciguamiento reciente, pero que se dieron sobre todo ahí en el mes de diciembre, pues no han sido aisladas, digamos que ha sido como la tercera oleada de protestas que ha habido en Irán periódicamente, ¿no? Por distintas crisis. Por ejemplo, en el 22 con el homicidio de esta chica Aisha Amin, ¿verdad? Que causó también protestas, antes hubo otras, pero bueno, estas protestas ahora han tenido un sesgo quizá diferente porque más bien han sido por cuestiones económicas, ha habido una inflación muy fuerte en Irán, la depreciación de su moneda, la canasta básica que escasea, la población verdaderamente ya padece este tipo de acontecimientos y bueno, no solamente han sido estudiantes y intelectuales o artistas los que tradicionalmente se manifestaban, sino que ahora se han unido gente del Bazar, por ejemplo, ¿no? Que ha sido, me parece, un bastión importante para el gobierno de la República Islámica y otros sectores que normalmente no se manifestaban, ¿no? Y bueno, como todo, pues también puede ser que haya infiltración de grupos sionistas de Estados Unidos, en fin, pero sí hay que reconocer que pues, todo esto tiene toda una esencia y una naturaleza endógena, ¿no? Hay una crisis, por supuesto. En Irán, el propio gobierno islámico se ha visto debilitado, ¿no? La guerra de los 12 días en junio del año pasado, pues lo debilitó también. Sufrió algunos daños, aunque no tanto como se han anunciado, ¿no? En la prensa occidental, en sus instalaciones nucleares, tras el ataque de Israel y posteriormente de Estados Unidos, la respuesta que tuvo el propio eh, Irán, atacando masivamente, ¿no? Con una serie de misiles que en algún caso sí lograron penetrar y ese que se decía inviolable, ¿no? Este domo de hierro israelí, que sí causó decenas de muertos en ciudades importantes como Jerusalén, Tel Aviv y en otras, ¿no? Y bueno, también pues el aplastamiento, vamos a decirlo así, de Hezbollah en Líbano por parte de Israel, que es un proxy o ha sido un proxy importante, ¿no? de Israel, así como
también pues la guerra en Gaza tan lamentable, ¿no? Ese genocidio en curso y que también este proxy se ha visto muy debilitado. Quizá no tanto los Houthis que operan en Yemen desde hace mucho en ese escenario tan complicado, porque también han sido unos proxies importantes y además aún que tienen una característica también de ser chiitas, ¿no? Lo cual los acerca más a Irán. También hay que mencionar las milicias chiitas que están en Irak, ¿no? Que de repente no las vemos, pero también incluso han anunciado que en caso de producirse un ataque ya ahora a Irán estarían respondiendo. Entonces, bueno, también habría que agregar la pérdida de Siria, ¿no? En el sentido del alineamiento que había de este gobierno de al-Bashar, que pues hace un año, un poquito, ya hace un año estábamos viendo su caída después de más de 50 años de esta dinastía, por decirlo así, de los, de ahí, de tanto el padre como el hijo en el caso de Siria y que de alguna manera pues también eran digamos, un aliado y un proxy importante, ¿no? Muy importante de Irán y que además pues también ahí por vía de la presencia rusa en las bases que se tienen, etcétera, y todo ese eje también que se llamaba o se ha llamado de resistencia, que ahora se ha visto muy debilitado, ¿no? Por parte de Irán y que también ha tenido un costo económico y político, ¿no? Porque de repente la población dice, bueno, pues dejemos de estar apoyando estos proxies, gastando en armamento para este tipo de grupos y lo único que nos han traído pues, ha sido también ataques al propio Irán, ¿no? En fin, bueno, ese es el escenario, digamos, interno que pues ha movilizado a las gentes, a las masas y que de alguna manera pues también ha sido aprovechado sobre todo por Trump, ¿no? Para verlo como una amenaza, bajo este discurso doble, ¿no? De buscar el alivio de la población, un poco el esquema que se jugó en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Aunque son situaciones muy distintas también. De repente se hace un paralelo, si hay alguna situación que pudiéramos acercar en ambas, pero es muy diferente, ¿no? Venezuela tiene otras características, Irán verdaderamente es un verdadero polvorín, ¿no? Y dada su ubicación estratégica, y que bueno, pues también en este escenario, digamos, hoy se están llevando a cabo pláticas, bueno, más bien se llevan a cabo pláticas en Oman con una mediación ahí, con una negociación indirecta, digamos, en que no se vieron cara a cara, pero que sí, a través del canciller omaní con el canciller Arabakshi, ¿no? De Irán, que tuvo pláticas y con Witkoff, acompañado de Jared Kushner, por cierto, ¿no? Estas reuniones en las cuales, según estamos viendo las últimas notas, que no se logró mayor progreso. Irán dice que sí está dispuesto y todo parece a negociar su plan nuclear, posiblemente a reducirlo, a enriquecer el uranio en otra parte, a trasladar el uranio enriquecido, a reducir lo que parece que en lo cual no cedería es en la producción de sus misiles balísticos, ¿no? Porque es verdaderamente su boleto para su seguridad, ¿no? Y que de alguna manera, pues amenazado por Israel y por otros, pues necesita tener esos misiles y parece que esa parte es irrenunciable por parte de Irán, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues pareciera que ya no estaría tan inminente un ataque como se veía antes por parte de Estados Unidos, aunque bueno, de alguna manera negocia, ¿no? Con amenaza de guerra y al mismo tiempo con acciones diplomáticas como estamos viendo, ¿no? También aquí yo nada más apuntaría que probablemente ya estemos en una situación de apaciguamiento de las protestas porque se han sido reprimidas violentamente, hay que decir, se calculan pues según las cifras, pero al menos sí hay algunos miles de muertos por estas protestas en que, como en veces anteriores, el gobierno ha reaccionado con violencia, por supuesto, ¿no? Y bueno, también se jugaba un poco quizá el caso de Irán, de que también con la amenaza de la guerra o las propias respuestas que tendría Irán, de alguna manera se verían para unificar a la gente, ¿no? Al pueblo en torno al gobierno que de alguna manera sucedió eso el año pasado, en junio, pero que ahora no ha sido el caso, ¿no? Porque se ha agudizado, sobre todo por las cuestiones económicas, ¿no? Y bueno, en este escenario, pues también pues hay todo un entorno regional que es de mucho riesgo, de mucha preocupación, ¿no? Nada menos, no por eso, no por ello es que más bien no es casual que Oman mismo se esté implicando como mediador, como lo ha hecho Qatar, como lo ha hecho Arabia Saudita, el propio Egipto, ¿no? Que han estado impulsando estas negociaciones, Turquía mismo, ¿no? Y bueno, pues la ubicación de Irak ahí en el estrecho, quiero decir, de Irán en el estrecho de Hormuz, si este se cerrara o si hubiera ataques ahí selectivos, pues esto tendría unas consecuencias graves, porque por ahí se transporta un 30% del petróleo de la región, ¿no?
Además de que, bueno, hay bases norteamericanas en Qatar, en el mismo Omán, en otros países, y Irán estaría dispuesto a realizar ataques a estas bases. Bueno, este es el escenario, digamos. Yo nada más dejaría aquí concluyendo con un minuto en esta parte inicial, en el que, pues bueno, el escenario se ve complicado. Se ha trasladado la flota de Estados Unidos, este portaavión Lincoln, ¿no? Y otras decenas de embarcaciones que están ahí presentes como una amenaza, ¿no? Un poco es el sesgo y el sello de Trump, ¿no? De golpear y negociar, ¿no? Lo cual no excluiría un ataque, aunque sería, yo creo, limitado. Y bueno, también hay que decir, hay una contención hacia Israel, ¿no? De alguna manera, Benjamín Netanyahu estaría muy contento de que hubiera un ataque, frontal. Pero bueno, esto también traería consecuencias, en una buena medida. El sacar al gobierno, habría desestabilización, es difícil, habría mucha resistencia. Tampoco es que la población toda esté en contra y de un ataque externo, me parece, a Irán sería de consecuencias graves, no solo regionales, sino globales, ¿no? Por eso es que hay mucha contención y por supuesto que, no obstante que Estados Unidos y Trump es muy obsequioso hacia Israel, pues de alguna manera hay una contención, ¿no? No se le va a obsequiar a Israel tan fácil esa acción, me parece, ¿no? Y bueno, yo dejaría por aquí mi participación de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy, muy interesante este panorama y este primer planteamiento para la mesa. Bien, ahora continuamos con el doctor Moisés Garduño. Adelante, doctor, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, apreciables colegas. Primero un minuto para agradecer de manera formal las atenciones y los esfuerzos de la doctora Claudia Márquez, el doctor Isaac Flores, de Carlos Amarrón, para impulsar junto con el doctor Manuel Portilla, pues esta comisión de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que pues va de la mano junto con la importancia de otras regiones de Asia como Asia Pacífico, podría ser también en algún momento Asia Central, en este caso es Asia Medio Oriente, con lo cual me congratulo de estar en este evento acompañado de tan apreciables colegas, agradeciéndoles este esfuerzo por impulsar los estudios de la región en el marco de los estudios de las relaciones internacionales. De verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por la comisión. Dicho esto, yo me quisiera permitir compartir algunos puntos relacionados con lo que ya muy bien comentaba el doctor Portilla al respecto de este contexto tan complejo, pero tan interesante para la dinámica internacional en medio de esta transición hegemónica o ruptura en el orden mundial que estamos viendo y viviendo desde América Latina. Como bien sabemos, pues el regreso de Trump a la presidencia, más otros elementos como el genocidio en Gaza, la caída de Bashar al-Assad, ahora el asedio a Rojava, además de brotes expansionistas regionales por parte de Turquía, Israel y yo añadiría también Emiratos Árabes Unidos, ha creado un nuevo entorno geopolítico con tandas de militarización y de violencia en toda nuestra área de estudio. El papel de Irán en este marco pues es interesante ya que la República Islámica pues es considerada por un lado como uno de los principales actores antiestadounidenses y antiisraelíes dada pues su histórica asistencia a poderes fácticos en Siria, Líbano, Irak y Palestina. Pero también por otro lado es también considerado uno de los países más autoritarios por la represión ejecutada contra múltiples manifestaciones internas cada vez más fuertes desde junio del 2009 con el famoso Movimiento Verde, yo diría desde 1997 con las protestas estudiantiles que trataban de proteger pues la política interna de Mohammed Khatami, que fue uno de los más férreos críticos del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Y bueno, que ahora en el episodio más violento que hemos visto en enero pasado, desde diciembre y enero pasados, pues no estamos ante otra cosa más que un capítulo más reciente de esta oleada de protestas sociales devenidas tanto por el golpe de las sanciones internacionales impuestas desde el orden mundial, particularmente por Estados Unidos, aunque también por Naciones Unidas y la Unión Europea, pero también hay que decirlo, como bien decía el doctor Portilla, por la corrupción interna que ha habido en el gobierno, la falta de canales de transparencia para decirle a la gente, podemos combinar perfectamente dignidad y justicia social con pensamiento estratégico de contención a las políticas expansionistas israelíes, ¿no? Es este equilibrio el que no se ha podido alcanzar por diferentes circunstancias y uno de los actores en los que yo voy a determinar más o menos los puntos de esta charla, pues es en la Guardia Revolucionaria, porque pienso
que cualquier actor, cualquier discusión geopolítica sobre las Fuerzas Armadas iraníes y la situación social pasa necesariamente por el análisis de este actor y de su modelo militar, que es el de los Pasdarán, ¿no? También conocida como la Guardia Revolucionaria. El primer punto es sobre su origen y su contexto. Recordemos que después de la revolución del 79, los iraníes ya con Khomeini no hacen una purga del ejército regular del Shah de Irán. El Artesh, como también se le considera, continúa en gran medida con los altos mandos, generales y grandes comandantes que estaban al mando del Shah de Irán, continúan bajo las órdenes de Khomeini, pero el ayatollah también crea un pilar militar paralelo que se va a fundar bajo la nueva legalidad que va a marcar la constitución iraní en los artículos 143 y 150, conocida como la Guardia Revolucionaria. El segundo punto tiene que ver un poco con cómo se fortalece la Guardia Revolucionaria sobre el Artesh o el ejército regular, y esto tiene que ver evidentemente con la guerra Irán-Irak, que lucha o que libra Irán con Saddam Hussein desde 1980 hasta el 88, donde la Guardia Revolucionaria adquiere no solamente experiencia, sino también fortalece su ideología, su dinamismo, y después de la guerra, ojo, se convierten en veteranos de guerra. Esta calidad de veteranos de guerra, en un punto 3 podría decir, hace posible la expansión y la supremacía de la Guardia Revolucionaria, no solamente en el aparato militar iraní, sino también en el aparato económico, político y hasta cultural de la actual República Islámica de Irán. Acumulan enorme poder económico a través de un conglomerado conocido como el sello de los profetas, se llama Khatam el-Anbiya en Farsi, obteniendo contratos multimillonarios pues en construcción de infraestructura, energía, periódicos, acceso a teléfonos celulares, internet, y bueno, hay que decir que también la gran parte de la infraestructura con la que Irán exporta esta enorme cantidad de energía que tiene en términos de petróleo y de gas es gracias a la construcción de la infraestructura de Hatam el-Anbiya y de la Guardia Revolucionaria, que entre otras cosas pues ha participado en la construcción de proyectos como el South Pars, que es el saco de gas que comparte Irán con Qatar y que es el saco de gas natural más grande del mundo, además de participar en otras instancias de infraestructura, particularmente en instalaciones nucleares, particularmente la planta subterránea de enriquecimiento de Fordo, uno de los objetivos militares más importantes de los Estados Unidos, sobre todo en la guerra de los 12 días. Y bueno, muchísimas otros productos, otros proyectos en los que ha participado Hatam al-Anbiya. Además de fortalecer su participación en el ámbito militar y económico, la Guardia Revolucionaria también ha avanzado en Irán dentro del ámbito político. Desde la política de la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, ya 12 de 18 ministros del gabinete eran exmiembros de la Guardia Revolucionaria. Incluso el propio presidente Mahmoud Ahmadinejad participó en las milicias basillíes, que son una parte popular muy importante dentro de la Guardia Revolucionaria. En el caso del Parlamento, en aquellos años, estoy hablando 2008, 2009, 2010, 20% de los diputados ya tenían antecedentes de los Pasdarán o de la Guardia Revolucionaria dentro del Parlamento iraní, con lo cual se puede más o menos decir que había ya una presencia significativa de esta guardia en estos órganos gubernamentales. También ha habido desde esos años una presencia significativa en el Consejo de Discernimiento, muy poco en la Asamblea de Expertos, pero poco a poco se han venido posicionando en universidades, en compañías privadas también que son subsidiarias de algunos bancos, particularmente de los bancos centrales, del Banco Central iraní, hasta que hoy en día estudios más recientes nos indican que cerca del 40% de los integrantes del Parlamento iraní tienen algún tipo de background procedente de la Guardia Revolucionaria. ¿Por qué decimos estos datos para efectos de lo que estamos experimentando hoy en día? Es que la Guardia Revolucionaria no solamente monopoliza este tipo de ángulos políticos, económicos y militares, sino que también se entiende que son los principales participantes tanto en la defensa de la nación como en la represión de las protestas a nivel interno. No es la policía, no tanto la inteligencia, sino son estos brazos de la Guardia Revolucionaria
con lo cual se indica que en caso de que hubiera un ataque mayor o incluso un atentado contra el líder supremo, la Guardia Revolucionaria, con todo este background que estoy tratando de compartir, todavía podría ser resiliente y mantener un control efectivo no solamente del país, sino de la militarización del país, del control de las clases populares, que son realmente las que nutren la base social de este régimen, subsidios a empleo, control del ascenso social en algunos sectores gubernamentales, dejando al ejército regular en segundo plano, pero no humillándolo ni sacándolo de la jugada, sino coexistiendo con él en misiones de carácter de soberanía y de seguridad nacional, como se mostró en la famosa guerra de los 12 días. En términos del programa nuclear, hay un objetivo declarado por parte de Israel, como bien decía el doctor Portilla, de golpear la capacidad de enriquecimiento de uranio, o por lo menos de destruir el programa nuclear iraní y provocar, si es posible, ellos dicen un cambio de régimen. Evidentemente, con lo que estoy tratando de compartir con ustedes, este tipo de cambio de régimen es prácticamente imposible, aunque sí es posible una desestabilización política en las fronteras con base en la ayuda que pueda proporcionar Israel a algunas milicias pertenecientes a grupos separatistas, como el caso del Baluchistán, el Juzestán, el Kurdistán iraní y algunos otros grupos cerca de la región con Azerbaiyán, sin mencionar los grupos pro-monarquistas y pro-mujahidin que todavía operan dentro de la capital iraní. Actualmente nosotros tenemos un acercamiento táctico entre la Guardia Revolucionaria y el ejército regular, el Artesh, sobre todo porque ahora la Guardia Revolucionaria acaba de adquirir una nueva flota aérea, parte de los rusos y también de los chinos, sobre todo porque históricamente desde la guerra Irán-Irak, Irán nunca tuvo una flota aérea con la cual librar las guerras modernas. De hecho, la falta de una flota aérea capaz, más allá de lo que tenían en la época del Shah de Irán con el Tomcat F-14, fue lo que llevó a los iraníes a invertir muchísimo dinero en el programa estratégico más importante que tiene la nación, que es el programa de misiles. Contrario a lo que piensa Israel y lo que piensan otras personas analizando la cuestión en Medio Oriente, el programa estratégico más importante de Irán no es el programa nuclear. El programa nuclear es realmente la moneda de cambio con la cual se ha podido negociar tú a tú con Estados Unidos y en algún momento con el famoso G5+1, sino más bien el programa más importante del cual depende la defensa iraní, la defensa estratégica y su pensamiento estratégico, es el programa balístico, que incluye misiles de corto, mediano y largo alcance, y hoy en día misiles hipersónicos, con los cuales Irán ha sido capaz de golpear de manera muy precisa, hasta con un 96% de precisión, a Israel en la guerra de los 12 días, a pesar de que la gran mayoría de los cohetes fueron derribados por sistemas de batería antiaérea en Jordania, los THAAD de los Estados Unidos y el famoso plomo de hierro. A pesar de todo esto, Irán ha podido comprobar que es el programa de misiles y no el programa nuclear de lo que realmente depende la soberanía, la defensa de la soberanía del país. Por lo cual es comprensible que ante lo que estamos viendo hoy en día, en medio del apaciguamiento de las protestas en Teherán y en otras partes del país, al mismo tiempo Irán en la mesa de negociaciones que comentaba el doctor Portilla, no está queriendo negociar ningún tipo de tema relacionado con el programa de misiles y solamente permite negociar hasta cierto punto, ya lo había hecho antes con Obama, cosas relacionadas con el programa nuclear. Algunas cosas puntuales para ir cerrando mi participación en esta primera parte, que podría Irán estar negociando directamente con Steve Witkoff y con la delegación enviada por Trump, podría ser un nivel de enriquecimiento incluso a nivel cero, hasta por un periodo de tiempo por 3 años, lo cual se barajea que es una propuesta enviada por algunos países de la región, países vecinos que intentan desescalar las tensiones en vísperas de que ya están los barcos estadounidenses estacionados en el Golfo Pérsico. Yo creo que si recordamos el acuerdo nuclear que se firmó con Obama en el 2015, donde Irán se comprometió a enriquecer uranio a no más de 3.67%, es perfectamente viable en estos días que Irán pueda comprometerse a bajar su enriquecimiento de uranio hasta un 1% o 0% por un periodo determinado de tiempo,
probablemente el periodo que le quede a Donald Trump en el gobierno, si no pasa otra cosa en las elecciones intermedias del 2026 en Estados Unidos, donde de ahí dependerá qué tipo de Donald Trump tendremos en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Y otra cosa que se puede negociar en el dossier de este momento es básicamente el tipo de autoridad que pudiera supervisar el uranio enriquecido que ya tiene Irán, que no suma más de 400 kilos y que ese es un problema estratégico para Israel, porque piensa que estos misiles con los cuales Irán trabaja su soberanía y su defensa nacional pueden ser cargados con ojivas, con este tipo de material, ¿no? Y este es un tema que actualmente puede estar dando problemas en las negociaciones, siempre y cuando se saque de la mesa el acuerdo o el acuerdo de negociar cualquier cosa relacionada con los misiles, ¿no? Es una cuestión donde está sufriendo mucha gente. Ha habido, de acuerdo con las fuentes iraníes, 3.067 muertes, cuyos nombres están publicados. La diáspora iraní presume que han sido más muertos de los que el régimen iraní publica. Y esto también es cierto. A pesar de esta situación, Irán sigue siendo, con todo y la represión que hace, uno de los baluartes más importantes de políticas antiestadounidenses en Asia, sobre todo en Medio Oriente. Con esto cierro, ¿no? Quiero decir, para China, para Rusia, Irán es un baluarte muy importante que no pueden dejar caer como se sucedió con Bashar al-Assad en Siria, y sin embargo, esto no quiere decir que se puedan meter a luchar en una guerra a favor de Irán, sino simplemente colaborar con algunos puntos relacionados con inteligencia, con información o armas estratégicas, como lo ha hecho China últimamente con algunos vuelos de cargo que se han visto aterrizar en Irán. Por aquí lo dejaría, 15 minutos completitos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, estimado doctor. Bien, ya se han puesto bastantes temas interesantes sobre la mesa, ¿no? El devenir histórico del Estado iraní, la composición de fuerzas internas, cómo esto determina la política exterior del Estado iraní y sobre todo, creo que algo que tenemos todos y todas muy presentes en estos días, la conducta a veces errática, pensemos, ¿no? De Donald Trump y cómo esto podría cambiar, o tal vez no, con las elecciones intermedias en Estados Unidos. Bien, le recuerdo a todo el auditorio que pueden dejar sus dudas y comentarios en Facebook, también a través del chat de este espacio de Zoom. Aprovechen, ¿no? Que aquí tenemos dos grandes internacionalistas, expertos en Medio Oriente y sobre todo en Irán. Ahora empezamos con una ronda de preguntas, ¿no? Dos preguntas para ver si esto inspira a nuestros asistentes a empezar el debate. Bien, en medios, también, como decía el doctor Garduño, algunos analistas plantean, ¿no? Dudas sobre la resiliencia del Estado iraní. E incluso se ha hablado de que el tiempo de los ayatolas o está pronto a acabarse o que debería de acabarse, ¿no? Para poder darle más estabilidad, ¿no? Dentro de algunas visiones al Estado iraní. Por una cuestión de crítica a regímenes que se ven como una amenaza por su característica teológica. En ese sentido, estimados ponentes, ¿qué tan resilientes son los ayatolas, el cuerpo de ayatollah, sobre todo la figura del ayatollah Jamenei frente a estas protestas? ¿Y qué perspectiva tienen para la continuidad de la República Islámica de la misma manera en la que el Estado se ha organizado desde el 79 hasta estos momentos? No sé quién de los dos doctores quiera empezar. Doctor Garduño, usted. Ok, muchas gracias, doctor Portilla. Gracias, Carlos. Evidentemente es una pregunta que mucha gente se hace. Eh, yo podría decir, hay un círculo que ya se ha ubicado mucho en diferentes investigaciones, desde Ibrahim Farhat en el Le Monde Diplomatique de hace unos 7 años, incluso cuando Donald Trump estaba en el primer mandato. En Estados Unidos hay círculos de donantes al Partido Republicano, particularmente a la figura de Donald Trump, encabezados por, en algún momento, Sheldon Adelson, y cuando él falleció, Miriam Adelson,
Son estas figuras proisraelíes que han estado envalentonando a la ultraderecha, que lamentablemente hoy está al mando en Israel y que son los principales actores interesados en golpear a Irán de manera militar y causar un tipo de turbulencia social, alobrestando, infiltrando algunos sectores sociales, lo cual no quiere decir que no sean legítimas las protestas, mucho ojo, no se puede ver blanco y negro. Es todo un cóctel que se combina. Y este círculo cree, junto con algunos asesores, incluyendo tal vez Jared Kushner, que las condiciones en las que está Irán actualmente en términos locales, regionales e internacionales son irrepetibles para poder crear lo que ellos llaman un cambio de régimen, ¿no? La debilidad económica ya la hemos analizado. La debilidad regional para ellos sería básicamente pensar que Hezbollah, Hamas están debilitados, que Bashar al-Assad, como bien decía el doctor Portilla, ya no está y entonces ya no hay un actor con el cual Irán pueda contar. Y a nivel internacional, pues contar con el apoyo de la administración Trump, ¿no? Ahora, esto lo hemos visto ya ejecutándose en el intento de golpe que desempeñó Estados Unidos e Israel, particularmente en la famosa guerra de los 12 días. Esa intervención militar contra Irán no fue una intervención militar que se puede analizar de manera clásica, sino si analizamos nosotros la forma en la que se asesinaron altos mandos de la Guardia Revolucionaria, se empezaron a filtrar armamentos en las fronteras de los movimientos separatistas y se quiso tomar el control de los medios de comunicación dentro de Irán. Esos tres factores, de acuerdo con la teoría de los golpes de Estado, son factores de manual para ver que lo que realmente se intentó hacer en junio del año pasado fue un golpe de Estado para imponer una figura como la del monarca Pahlavi, que vive actualmente en Estados Unidos, y hacer todo un cambio turbulento dentro de Irán y un descontrol, tal vez si no para cambiar el régimen, para ponerlo en una situación de turbulencia y de sectarización al estilo de lo que pasa en algún momento pasó en Afganistán, o pasa en Yemen, o en algún momento estuvo en riesgo de pasar en Siria. Entonces, esta situación, ¿cómo la resolvió el gobierno iraní? La resolvió de una manera lenta, pero muy eficaz. Y esa es la única evidencia que actualmente tenemos para contestar la pregunta de Carlos. ¿Qué nivel de resiliencia tiene Irán? Es un gobierno sumamente fortalecido, militarizado, muy bien organizado, sí, hiperburocratizado, pero tremendamente represor, que va a ocupar cualquier intento de interferencia militar extranjera para controlar y agudizar el control social a nivel interno. Eso lo hizo desde la guerra Irán-Irak, lo hizo con la guerra del Golfo cuando se organizó la invasión a Irak, lo hizo en la guerra de los 12 días del año pasado, y si volviera a pasar actualmente este ataque hipotético del cual se amenaza mucho por parte de Donald Trump, pues estoy seguro que los iraníes lo primero que harían en términos de la Guardia Revolucionaria sería ir controlando y combinar represión con subsidios y el hipernacionalismo con el cual se trata de controlar ideológicamente a la población. Incluso, yo me atrevería a decir, y con esto cierro, Carlos, doctor, incluso si hubiera un golpe muy profundo contra el propio líder supremo iraní, creo que el régimen tendría todavía la capacidad de resiliencia para buscar un sucesor. Parece que el ayatollah Khamenei ha propuesto una serie de sucesores en caso de que ya no pudiera estar. Es una persona que ya se estaba pensando en su sucesión incluso hace unos años. Es una persona ya mayor que tendría que estar preparando la sucesión independientemente de lo que pase con la intervención extranjera. Y esto se haría prácticamente en un periodo de tiempo récord, tal como en algún momento pasó cuando murió Khomeini, que fue lo que pasó con Khamenei, incluso en una guerra directa que se acababa de librar con Irak. Entonces, si eso pasó hace unos años, en el 89, y con lo que pasó ahora de resiliencia en la guerra de los 12 días, donde por primera vez un país de la región le pone unos misiles directamente a Israel, creo que los iraníes, salvo que me pueda equivocar por el tipo de operación militar que pudiera generar Estados Unidos, creo que entonces los iraníes y sobre todo la Guardia Revolucionaria, no tanto los ayatollah, podrían tener esta resiliencia. Perfecto, muchas gracias, doctor. Planteamientos muy, muy interesantes. Bien,
Ahora, doctor Portilla también tiene la palabra por 10 minutos. Sí, pues básicamente coincido con lo que señala el doctor Garduño, es decir, Irán, el gobierno, este gobierno de la República Islámica, que es un régimen teocrático sui generis, ¿verdad? Que no tiene paralelo, digamos, en los sistemas políticos, porque finalmente, a pesar de que está la división de poderes y que hay elecciones, está este supremo poder, ¿no? Que recae en el ayatollah, en este caso Jamenei, que por cierto, de ya 87 años ya superó a Khomeini en tiempo, en el poder y en edad. Entonces, bueno, también ese es un factor, ¿no? Porque en algún momento, pues tendrá que haber un relevo, porque pues, no es lejano también el que falleciera, ¿no? Y este es un problema. ¿Quién nos sucederá? Si algún ayatollah más moderado, o si estos cuerpos revolucionarios de la Guardia que se menciona, que por cierto, doctor, es un dato importante, fueron ya declarados como grupo terrorista, ¿no? Por la Unión Europea, ¿no? Y de alguna manera esto es un factor importante incluso a Estados Unidos mismo cuando puede justificar legalmente, entre comillas diría, el que atacara a Irán porque está atacando a un grupo o a un actor terrorista, ¿no? Que se identifica con el Estado mismo. En el caso de Irán, parece que es un factor importante y que recientemente fue esta declaratoria de la Unión Europea, ¿no? Por cierto, que de repente pasó un poco desapercibida, pero no dejamos dejarla de lado, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que acontece con esta resiliencia y bueno, finalmente, pues desde que se fundó la República Islámica del 79, pues se ha ido reformando, se ha ido haciendo esta república cada vez más de mayor control por parte de estos sectores conservadores y de este cuarto poder que es el del Ayatollah, ¿no? Y estos cuerpos revolucionarios. Incluso recordemos al general Soleimani que comandaba este brazo del Al-Quds dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de élite y que fue eliminado, fue asesinado por Estados Unidos durante la primera administración de Trump, cuando él estaba en una misión en Irak, y que por cierto este general había sido muy exitoso en combatir a ISIS, ¿no? A Daesh. También es un factor importante que no olvidemos que Irán también contribuyó, como otros tantos, en esta guerra en Siria y en Irak contra el Estado Islámico, ¿no? Y que de alguna manera pues también operó de este modo, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que señalar que Irán ha sorteado bastante bien el gobierno las sanciones que son severas, multilaterales y de todo tipo, incluso de Naciones Unidas, ha podido, por ejemplo, y aquí ha salido, digamos, con ganancia China, ¿no? Que China ha incursionado comprando petróleo, instalando, no solamente inyectando liquidez en términos monetarios, sino también a través de inversiones, ¿no? En puertos secos diversos en Irán, en refinerías, instalaciones de energía y otras más que han podido también por ese lado Irán, pues librar un tanto las sanciones, ¿no? Y en este caso, a través de China, de Rusia, quizá de la propia India y de otros actores ahí en los que ha podido librar, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, ha podido darle la vuelta al sistema SWIFT ¿no? Que implica las transacciones comerciales. Y bueno, también, por ejemplo, entiendo que ya cambió sus sistemas de navegación a un sistema chino, cuando antes tenía un GPS occidental o de Estados Unidos. En fin, que de alguna manera Irán ha podido adaptarse bien y ha podido sortear hasta cierto punto las sanciones. No quiere decir con esto que lo haya logrado de tal modo que no haya una consecuencia económica, ¿no? Y que no le pegue a la población como lo hemos visto, y esto ha sido un factor importante para las manifestaciones. Pero de alguna manera me parece que estas sanciones y otras más no podrían, es decir, Irán seguiría teniendo esta facultad y esta facilidad de eludirlas y ir buscando otras, ¿no? Y también no hay que dejar de lado esta pinza que está tendiendo Israel, Estados Unidos tratando de que vayan hasta los acuerdos Abraham, ¿no? Por ejemplo, la propia Siria, ¿no? Que parece que están dando un paso en ese sentido. Incluso por allí ha reconocido ya de inicio o sea, la posesión del Golán por parte de Israel, por ejemplo, lo cual es terrible, ¿no? Y por otro lado, hay algo ahí en el Cuerno de África, Somalilandia, ¿no? Que recién nos amanecimos con la nota de que ese estado que tenía mucho tiempo ahí sin reconocerse por nadie, pues de repente Israel lo reconoce, ¿no? Instala una embajada incluso ahí, con lo cual cierra una pinza, ¿no? En esa parte del Mar Rojo, en esa parte de Adén, apuntando hacia Yemen, apuntando hacia la entrada a toda esta región y de alguna manera, pues también no hay que perder de vista esto, que pues también de alguna forma, cómo se inscribe, ¿no? Pero bueno, yo dejaría nada más mi comentario en el sentido de que esta República Islámica tiene para rato, no es fácil desmantelarla.
Es un movimiento social que se instala en el gobierno y en las bases sociales, más allá de las protestas, y que bueno, seguramente hay un plan ya de sucesión para el ayatollah, ¿verdad? No creo que lo hayan dejado pasar por alto y en esta medida pues será muy difícil, que además no le conviene tampoco a Estados Unidos desmantelar este gobierno, ¿no? Se crearía un caos, habría un vacío, podrían avanzar otros grupos, etcétera, podía balcanizarse, ¿no? Como decía el doctor Garduño, hay allí algunas pretensiones autonómicas, ¿no? Independentistas que de alguna manera podrían también pues fraccionar a Irán, que eso no le conviene a nadie, ¿no? Más allá de que también podría cerrar el estrecho de Hormuz, causar, estrangular por ahí el paso del petróleo, crear un caos. Y de todos modos, yo creo que en la medida se negociará algo, yo calculo que sí reducirá, si no es que renunciará en general a su plan nuclear, pero no así en su armamento balístico ni en otras pretensiones, ¿no? Como el cambio de gobierno, etcétera. Quizá algunas reformas de carácter moderado, reformistas nada más, sin que esto implicara un cambio de régimen. Y por supuesto, descartar la vuelta de una dinastía Pahlavi sea un retroceso, ¿no? Este, Reza no tiene ninguna presencia dentro de Irán, solamente en grupos en la diáspora, y finalmente esta no sería la solución ni para Irán ni para el mundo, ¿no? Yo dejaría ahí pues, esta parte de mi participación. Muy bien, muchas gracias, doctor Portilla. Ya están dejando algunas preguntas en el chat. Los invito a que sigan manifestando sus inquietudes, sus comentarios. También tenemos algunas en Facebook. Bien, ahora voy a la segunda pregunta detonadora. Em, Como bien señalaron nuestros ponentes, lo que sucede en Medio Oriente, lo que está sucediendo en Irán, no solo depende de factores endógenos, no solo depende de cómo estamos viendo las protestas, sino también de cómo se comportan los actores a nivel estatal y a nivel interno en otras latitudes. En ese sentido, queridos ponentes, me pregunto, ¿qué tanto está impactando en la política exterior de Estados Unidos, en la lógica de que es un hegemón en declive, pero que está mostrando una actitud algo hostil hacia el mundo? ¿Cómo afecta en su política exterior hacia Irán las dinámicas internas que está atravesando el gobierno de Donald Trump frente a una elección intermedia? Pensemos, por ejemplo, en la cuestión migratoria, ICE y la represión en Estados Unidos, o sobre todo lo que tenemos más reciente, los documentos del caso Epstein, ¿no? Que vinculan a líderes políticos, económicos de Estados Unidos y de otras latitudes. Como en la ronda anterior empezó el doctor Garduño, doctor Portilla, ¿le parece si usted empieza esta intervención? Hasta por 10 minutos, por favor. Bueno, concretamente la política exterior de Estados Unidos es errática, ¿no? Si bien podíamos ver que en el caso, por ejemplo, de la primera administración de Trump, más bien pareciera como de contención, de no inmiscuirse, de no realizar incursiones ni intervenciones extranjeras. En esta segunda administración de Trump estamos viendo lo contrario, ¿no? Y tenemos el caso de Venezuela y otros más. Incluso ha atacado también, por ejemplo, algunos núcleos ahí, de Daesh en el propio Irán, ha realizado ataques, quiero decir, en Siria, ¿no? En Siria, más bien. En fin, bueno, en esta medida, incluso, pues, frente a esta situación que además se enfrenta a Estados Unidos con estas elecciones intermedias, en que, bueno, ya incluso hay sectores del propio partido eh, republicano que ya no apoyan este tipo de acciones, ¿no? Que no están interesados, no quieren que Irán se convierta en una nueva Siria, en un Irak, en una Libia, ¿no? Como se ha visto, sino que de alguna manera esto vendría a romper la estabilidad. Ahora, incluso estos papeles Epstein, que documentos que son por millones, ¿no? Y que el Congreso ya obligó a Estados Unidos y al propio gobierno de Trump a que los vaya liberando. Pues también ahí han salido cosas, ¿no? De pronto estaba yo viendo que se habla de que el propio Ahmadinejad en alguno de sus viajes a Nueva York se entrevistó con el propio Epstein, ¿no? De alguna manera han salido a la luz estos documentos donde se hablaba de algunos negocios, de algunas cuestiones de aviones de combate, algunas cuestiones que se estaban planteando, ¿no? Y que de pronto parece que ya algún vocero de la Ahmadinejad lo ha negado, pero
pues por ahí aparecen estos papeles también, ¿no? Y también han aparecido papeles de que pues también Epstein tenía de ahí un sesgo sionista, en que también negociaba con algunos, ya en algún tiempo con gente misma de Netanyahu, etcétera, lo cual habla pues de toda esta maraña, ¿no? De estos papeles de Epstein y de alguna manera no solamente como un distractor, ¿no? Sino que van saliendo a la luz toda una serie de situaciones hasta aparentemente contradictorias, ¿no? Que van surgiendo respecto a todo lo que implica en términos de la política de Estados Unidos y lo que implica también esta circunstancia de, pues de lo que implicaría acciones contra Irán, ¿no? O esta desestabilización que me parece que no contarían con mucho respaldo. Incluso el Congreso está poniéndole ya cortapisas legales para acciones en el en el exterior, como la realizó en Venezuela, algunas otras, para efectos también, pues de irle poniendo algunos candados al propio Trump, ¿no? Y que no avanzara en esta circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo que podría comentar yo de momento. Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor Garduño, adelante. Gracias, Carlos. Gracias, doctor Portilla. Muchas cosas que decir, muy interesantes todas estas que plantea el doctor Portilla. Eh, yo diría, por ejemplo, eh, evidentemente hay un impacto en la política doméstica estadounidense, tal como la hubo, por ejemplo, con el caso de Venezuela, ¿no? Pero también habría que ver, por ejemplo, si Trump intentaría o hubiera intentado hacer un cambio de régimen en Venezuela. Si no lo hizo en Venezuela, sería mucho más difícil hacerlo en Irán. Se dio cuenta, tarde o temprano, pero se dio cuenta que el chavismo seguía controlando gran parte de los recursos de poder del Estado en Venezuela e incluso descartó rápidamente la posibilidad de impulsar candidatas como Corina Machado. Y lo mismo pasó con el hijo del monarca Pahlavi. Lo descartó inmediatamente en un par de discursos, a pesar de la política que había tenido y de la narrativa que había tenido Pahlavi en la Guerra de los 12 Días, ¿no? Que ya se veía prácticamente como el nuevo monarca iraní y el restaurador de la monarquía. Ahora, ¿cómo digo que puede impactar? Normalmente en América Latina y en los más media norteamericanos se suele ver la relación de Irán y Estados Unidos como en blancos y negros, ¿no? Pero si recordamos lo que nos decía el doctor Portilla muy bien, habría que ver que no siempre los dossiers han sido totalmente contrarios. El doctor Portilla mencionaba lo de ISIS con el general Soleimani. Hubo un momento en que dentro de Irak, Estados Unidos y el general Soleimani, participaron de manera activa coordinando actividades militares para expulsar al ISIS de Irak, porque ambos países, tanto Irán como Estados Unidos en esos momentos, les interesaba mucho que ISIS no llegara a controlar los pozos petroleros del Kurdistán en el norte, que era uno de los principales objetivos del Estado Islámico en aquellos momentos. Pero entonces, mientras colaboraba Estados Unidos con Soleimani para expulsar al ISIS, al mismo tiempo competían por el dossier israelí y al mismo tiempo, mientras colaboraban con Irán para expulsar al ISIS en Irak, competían con Irán para la cuestión palestina y la contención israelí, negociaban la cuestión del programa nuclear. Entonces, Estados Unidos, en un periodo de tiempo determinado, que fue más o menos del año 2006 al 2009-2010, tuvo pugna con Estados Unidos, coordinó actividades militares con Estados Unidos y negoció el programa nuclear con Estados Unidos. Entonces, estas aristas en términos de análisis es muy interesante porque normalmente se suele ver en blancos y negros. Y claro, Trump es otra cosa, ¿no? Estamos en una andanada narrativa muy distinta, pero todavía tenemos que considerar que pese a las amenazas de Trump, en estos momentos Trump se encuentra negociando con Irán esta situación en Oman. Me podrían decir, bueno, profesor, la última vez que Irán y Estados Unidos estaban negociando, Estados Unidos aprovechó para meterle unos misiles con este avión negro B-2 que realmente destruyó gran parte del programa nuclear. No lo difuminó, pero sí lo debilitó. Y es cierto, las negociaciones no dan garantía de ninguna cosa. Lo peor que puede hacer un actor político es confiar en Estados Unidos. Y eso me lleva al segundo punto, que es la cuestión de los kurdos, ¿no? Uno de los principales actores que estaría involucrado e interesado en hacer
un ataque en Irán sería el Prejat, que es el movimiento kurdo de la frontera con el Kurdistán en Irán, y Estados Unidos ha ofrecido en múltiples ocasiones apoyo militar a este tipo de grupos. Lo mismo pasó con los kurdos en Rojava, y hoy en día, ante el advenimiento de un presidente como Ahmed al-Shara, que sea lo que sea, porque no hubo elecciones en Siria, ahora está como presidente en Siria y ha incluso hasta prometido la integración a los acuerdos de Abraham, siempre y cuando le dé la mano a Israel y Estados Unidos. Estados Unidos traicionó a los kurdos de Rojava y hoy en día pues están ante el asedio de este nuevo presidente. Entonces, los kurdos en Rojava fueron traicionados, y los kurdos en Irán también podrían ver que cuáles son los límites de estos acercamientos con Estados Unidos, y evidentemente pues todo esto juega en favor del régimen iraní. Otra cosa en la que puede también impactar es en el factor de la diáspora iraní dentro de Estados Unidos, que también desempeña un papel político en las elecciones, ¿no? Están también desintegrados, ¿no? Una cosa son los monarquistas que apoyan a Pahlavi en la diáspora, y otros son los Mujahideen Ejal, que apoyan también un cambio de régimen en Irán, pero que no son parte de los monarquistas. Incluso ha habido colapsos entre monarquistas y Mujahideen Ejal dentro de Washington, con lo cual, bueno, si la diáspora, que se dice la oposición al régimen iraní, no se pone de acuerdo, pues entonces también eso impacta en términos domésticos, porque Estados Unidos no tiene un candidato o una figura política lo suficientemente fuerte, emblemática, legítima, carismática, para tratar de imponer un cambio de régimen dentro de la República Islámica de Irán. Por lo tanto, coincido totalmente con el doctor Portilla cuando dice es que un cambio de régimen se ve complicado, y esto evidentemente no es buena noticia para mucha gente que ha perdido la vida en las protestas dentro de Irán. Finalmente, otro elemento más es esta cuestión de las movilizaciones sociales. Evidentemente, creo yo, el gobierno de Trump va a tratar de hacer todo lo posible para ganar votos en la víspera de las elecciones del 2026 de noviembre. Si llevar a Maduro, aunque haya sido ilegal el traslado, el secuestro, le rindió buenos votos en términos de popularidad, yo la verdad pienso que cuando se empiece el juicio de Maduro, no veo ningún tipo de posibilidad para que ese juicio lleve a buen puerto y le dé más votos a Trump, porque el debido proceso con el cual se llevó al presidente de un país soberano a Nueva York realmente invalida cualquier tipo de garantía de ganar un juicio, tal grado que en algún momento Milei en Argentina ha coqueteado con la idea de decirle a Estados Unidos que lo envía a Argentina en términos de, este, eh, para juzgarlo en Argentina por crímenes de lesa humanidad, porque se han dado cuenta que un juicio dentro de Estados Unidos para Maduro por la violación del debido proceso simplemente no sería posible, ¿no? Entonces, ahí está el tipo de acciones que hace Donald Trump para tratar de ganar votos a nivel interno, pero la forma también en la que a veces se llevan a cabo, se ejecutan estas políticas, puede ser incluso hasta contraproducente. Entonces, hipotéticamente, un golpe a Irán, una sacudida, una sectarización a Irán, si esto afecta a la economía del ciudadano norteamericano, eso no va a repercutir positivamente en el partido Republicano y en Donald Trump, y esto podría ser altamente contraproducente. Por eso, actualmente creo yo también, no se ha llevado a cabo el ataque, que los únicos actores que tienen este ataque son los israelíes, como decía el doctor Portilla, y precisamente por este riesgo político que implica a efectos domésticos de Trump, es que los Estados Unidos también están evitando llevar a cabo un ataque que tal vez no puedan controlar. Los Estados Unidos casi siempre tienen buenos planes para intervenir, buenas estrategias para diseñar acciones aéreas, porque tienen un potencial aéreo que es el mejor del mundo, con el ejército más fuerte del mundo, pero casi nunca tiene planes para salir. Nunca tiene planes para salir, y llega un momento en que la situación militar cambia constantemente por las famosas miscalculations, que incluso llega un momento en que el ejército norteamericano ya se dedica a improvisar en el terreno cosas que en algún momento pueden evitar mayores bajas, y esto no es productivo para un presidente que busca ganar las cámaras en las elecciones intermedias, y eso
para los que son contrarios a Trump, y con esto cierro, Carlos, doctor, yo creo que es buena noticia porque ellos no quisieran un Trump envalentonado, con las cámaras a su favor, con todo lo que ha hecho a lo largo del 2025. Y también, yo no sé hasta qué punto pudiéramos barajear el otro escenario, que es contrario a lo que estoy diciendo, que es que una guerra en el Medio Oriente del tamaño o de la dimensión que se pudiera dar en Irán pudiera incluso en algún momento hasta suspender las elecciones, porque, bueno, dependiendo del nivel de seguridad y de tensiones que haya en el Medio Oriente, pues esto también podría darle a Trump ciertos poderes extraordinarios. Ahí los expertos en Estados Unidos nos podrían también ayudar a desmitificar estas claves, ¿no? Estas posibilidades. Perfecto. Muchas gracias, estimados doctores. Bien, quisiera abrir un espacio, hasta 5 minutos, para cada uno, para dejar aquí algunos apuntes finales, alguna reflexión, conclusión, y luego dar paso a las preguntas de nuestro auditorio que se han estado sumando. Adelante, doctor Portilla, ¿le parece? Sí, de acuerdo. Bueno, yo estaría eh, concentrándome, digamos, en un escenario en el cual pues se van moviendo ciertas piezas en torno a la política del Medio Oriente y en la cual, por supuesto, hay una influencia fuerte de Estados Unidos, de otros actores también, en que también, pues, hasta cierto punto Rusia ha perdido cierto terreno, ¿no? Con la pérdida, por ejemplo, de Siria y algunos otros, ¿no? Y que China ha ido avanzando en términos de su presencia económica, ya lo señalábamos, no hay que perder de vista ese factor chino, ¿no? Que de pronto no lo vemos mucho, pero es importante. Y bueno, una reconfiguración, por ejemplo, estos acuerdos Abraham, ¿no? Que los creó Trump allá en su primera administración y que solamente logró que algunos que fueran los Emiratos o Marruecos o el propio Sudán que se sumaran, ¿verdad? Ahora pareciera que pues no estaría alejando el que también fuera. Es más, no es casual que el propio día que se hizo el ataque de Hamas en Gaza, ese mismo día estaba previsto que se firmaran los acuerdos Abraham por Arabia Saudita, cosa que ahora no haría, ¿no? Porque no sería bien visto, por supuesto, ¿no? Tal como está llevándose a cabo el genocidio ahí mismo. Y por otro lado, pues que se sumaran otro tipo de países, ¿no? Crear un frente ahí árabe ya muy hacia Estados Unidos, con Israel, que bueno, ya tiene de hecho negocios, hay aerolíneas que vuelan ya de los Emiratos, hay negocios de gasoductos y demás con países árabes, y que de alguna manera se obtuviera el reconocimiento. Parece que es otra de las exigencias que ahora no lo veo por ahí sobre la mesa, a imponérselas a Irán, ¿no? Que reconociera el régimen de Israel, ¿no? Hay que decir que en los tiempos del Shah, Israel tenía excelentes relaciones con Irán, por supuesto. Estas se rompieron, pero bueno, también pienso yo que no se vislumbraría ese reconocimiento dado que es el gran enemigo, ¿no? Por parte. Entonces, bueno, estamos en presencia quizá de una reconfiguración ahí en el Medio Oriente y este factor de Irán, pues no hay que perderlo de vista porque no solamente tiene que ver con cuestiones endógenas, sino que altera también el equilibrio y esa parte tan sensible que es la ubicación, digamos, geopolítica de Irán y todas las implicaciones y reverberaciones que esto tendría, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, vamos a decir que el dossier de Irán, pues tiene alcances globales y hay que verlo con mucha atención y mucha preocupación, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctor Moisés, adelante. Claro que sí, Carlos, totalmente de acuerdo. Yo diría o agregaría dos cosas, dos escenarios, ¿no? Por lo que estamos viviendo, que es muy complejo y muy sensible para el orden mundial en transición que estamos viendo o en transformación. El primer escenario podría ser, y para mí el más deseable, pero no por eso el más probable, el de un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que pudiera despojar las tensiones que hay tanto en Estados Unidos como en Irán. ¿Quiénes son las tensiones? Pues este grupo pro-israelí, encabezado por la familia Adelson, que presiona mucho a Trump para atacar Irán, ¿no? Un acuerdo donde Irán renuncie al enriquecimiento de uranio, por lo menos en un periodo de tiempo determinado, con el cual Trump le pueda vender a su base social
que ha doblegado a Irán, ¿no? Sin disparar una sola bala y siendo fiel a su discurso de no meterse en guerras de manera irresponsable, como lo hizo en algún momento Estados Unidos con Bush, o en algún otro momento también criticando a Joe Biden, ¿no? Por la salida tan agitada que tuvo de Afganistán. Este para mí es el mejor escenario, el mejor acuerdo y la verdad es una moneda al aire porque las rondas que tenemos actualmente pueden llevar a cualquier parte. Ahora, el otro escenario, que no es el más deseable desde mi punto de vista, pero que también es muy probable, lamentablemente, pues es una falta de cálculo en donde incluso también puede haber actores que puedan detonar un conflicto, incluso sin que Donald Trump quiera desencadenar uno, ¿no? Por ejemplo, alguna operación de falsa bandera por parte de Israel en la frontera con Azerbaiyán, algún ataque contra una embarcación norteamericana donde haya eh, bajas de ciudadanos estadounidenses o militares estadounidenses. Creo que ahora Estados Unidos y actualmente China están pidiéndole a sus ciudadanos que estén en la región salir del país, salir de Irán, y estas pues no son buenas señales que pueden afectar en la negociación para apurar a ambos actores a tomar decisiones precipitadas o, por otro lado, que puedan estar diciendo algo viene desde el punto de vista militar. Entonces, los internacionalistas siempre nos preguntan qué va a pasar, qué no puede pasar. Evidentemente no tenemos la bolita mágica, pero las posibilidades están en la mesa. La movilización de tropas que hizo Estados Unidos con el portaaviones no son nada baratas. Yo no lo leo como la famosa rotación que hace el Abraham Lincoln a lo largo de todo el año, que va del mar de China al Océano Índico, luego se estaciona en el Golfo Pérsico un rato, luego por ahí puede andar en Ciudad del Cabo. Hay rotaciones por las cuales a veces también es necesario ver este barco navegar, pero ahora con la rotación que está haciendo específicamente de la isla Diego García al Océano Índico, parece indicar que o estas negociaciones que se están llevando se llevan a cabo para llevar un acuerdo sustentable de unos 2, 3 años, o es algo que les está sirviendo, sobre todo a los Estados Unidos, para ganar tiempo, para recuperar información de inteligencia, para recalibrar muy bien a las tropas y pensar muy bien una operación militar que pueda ser fugaz, demasiado fuerte como para mantener a raya a Irán y a su programa nuclear. Y algo muy importante, con esto cierro, que yo siento que si hay un ataque militar en contra de Irán, el ataque ya no se va a dirigir específicamente contra las instalaciones nucleares, sino contra las instalaciones de fabricación balística de misiles estratégicos iraníes. Y yo siento que los Estados Unidos también están monitoreando información para saber con toda esta atención cómo se mueven los sistemas balísticos iraníes, los móviles, dónde están los misiles más nuevos que pueden lastimar no solamente a las bases norteamericanas, sino a los israelíes, y entonces hacer un ataque aéreo muy fuerte en contra de esas instalaciones para minar, suspender o debilitar al máximo el programa balístico iraní. Y entonces debilitar la posibilidad de respuesta, que es con lo cual Irán ha estado también amenazando a los Estados Unidos de desencadenar una guerra regional, la cual no se podría librar si el ataque norteamericano es preciso, efectivo y sorpresivo, ¿no? Entonces, son esos dos escenarios en los que podemos ver. El tercer escenario también se puede dar, que es el más catastrófico de todos, que es el que decía justamente el doctor Portilla, pues una capacidad donde Estados Unidos falle en su ataque y los iraníes puedan responder de una manera lo suficientemente disuasiva y dura como para llevar a los precios del petróleo a picos históricos, el cierre del estrecho de Hormuz, algo que Estados Unidos no quiere, pero que si falla en este ataque, si no se hace el acuerdo, también podría pasar, ¿no? Entonces son tres escenarios, el doctor Portilla, los dos que yo pongo, y cosas que no sabemos, porque hasta ahí llegamos muchas veces con las fuentes abiertas con las que trabajamos, y sin duda pues a darle seguimiento, ¿no? Eso diría Carlos. Perfecto. Muchas gracias a usted, doctor Moisés Garduño, doctor Juan Manuel Portilla. Ahora vamos con la parte de las preguntas de nuestro estimado auditorio.
Voy a leer primero lo que tenemos en Facebook y luego lo que tenemos en el chat de Zoom. Bien, primero nos pregunta, les felicita el doctor Tariq Sarawi, excelente panel, y pregunta, ¿cuál consideran que es el rol de los Basari durante estas protestas? También comenta Pamela Morales, excelente propuesta del comité, y Guillermo Valderas, saludos desde Puebla. ¿Quién? ¿Doctor Portilla? ¿Doctor Garduño? Doctor Portilla. Bueno, no, yo decía que el doctor Garduño, porque sabe más de esto del bazar, pero bueno, ya que me dieron el micrófono, simplemente parece que ya lo hemos señalado, se refiere al bazar y a a este gremio, ¿no? Del bazar, que me parece que en los países musulmanes, pues siempre el bazar tiene no solamente una importancia como comercial y hasta turística, sino que verdaderamente es un gremio importante, ¿no? Y parece que incluso en la Revolución Islámica, ya cuando se rebelaron contra el Shah y demás, jugó un papel importante y ha podido este gobierno capitalizar de su lado, ¿no? Este grupo de los bazares, este gremio, pero que parece que ya no le es tan fiel en la medida en que ha sufrido el embate económico, ¿no? Y eso me parece que también se ha agregado como un factor en las marchas, en las manifestaciones, en las que se ha sumado este grupo, ¿no? Y lo cual, pues sí, no deja de tener inquieto esta situación al propio gobierno, ¿no? No contar ya con estos bazares. Sí, totalmente, doctor, coincido. Los bazaríes históricamente fueron un pilar fundamental para derrocar al Shah de Irán cuando se aliaron con muchísimas milicias, no solamente pro-Khomeini, sino que también financiaron la compra de armas para las guerrillas marxistas, que fueron las que verdaderamente se enfrentaron a las tropas del Shah durante la revolución o el proceso revolucionario, que fue entre 1978 y febrero del 79, cuando no había ni monarquía ni república islámica, ¿no? Es como un periodo muy interesante porque los bazaríes siempre han tenido el capital para financiar esta compra de armas, armas de Estados Unidos, de Israel, de China, de Rusia, de la Unión Soviética en aquel momento, fluyeron gracias al dinero bazarí y a lo largo de la historia la República Islámica siempre ha querido mantener una relación intrínseca con los dueños del bazar. El bazar no solamente es el conglomerado económico más importante del país, sino que ahí también se mercan ideas, conspiraciones, también facciones políticas y bueno, en algunos casos también hasta proyectos políticos más allá de la localidad de Teherán, que es donde tienen su centro neurálgico. Entonces ahora parece que la Guardia Revolucionaria con todo ingreso a la economía, pues también ha golpeado en algunas partes a los bazaríes, pero sobre todo saben cuál es el gran enojo de los bazaríes, que el gobierno central de Irán, sobre todo el Banco Central de Irán, no ha podido estabilizar el tipo de cambio con el cual los bazaríes también tienen que hacer sus actividades comerciales, ¿no? Sí es cierto que les ha golpeado mucho las sanciones económicas, pero pues los bazaríes tienen que hacerse tasas de cambio de moneda basándose en el mercado negro o en el mercado gris, que muchas veces es mucho más volátil que el tipo de cambio que pone un banco central. Y bueno, la escasez de dólares, la inflación a nivel interna y el hecho de que también los chinos estén comprando cosas a menor precio de lo que realmente valen, pues ha lastimado la capacidad económica de los bazaríes, con los cuales cuando ellos están en las calles hay que preocuparse dentro de Irán, ¿no? Entonces ahora el gobierno está tratando de hacer reformas en el próximo año fiscal que empieza en marzo para tratar de generar mejores condiciones de tipo de cambio para los bazaríes, subsidios para la población más golpeada, que han sido como más precarizados, y tratar un poco de estabilizar la situación económica con ayuda de capital chino, que es también el único de los mecenas que puede ayudar a Irán a inyectar capital frente a las sanciones estadounidenses, ¿no? También por eso los iraníes en las negociaciones intentan hacer que si ellos renuncian a su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio, pues que Estados Unidos levante las sanciones, ¿no? Y en este sentido, bueno, habría una posibilidad también de recuperar dinero congelado que está en algunos bancos europeos por parte de Irán, o incluso tener mejores condiciones de intercambio comercial
volver al sistema SWIFT que comentaba el doctor Portilla. Eso es muy importante, porque imagínense los iraníes que están en Estados Unidos, en Europa estudiando, al estar fuera del sistema SWIFT, pues no pueden recibir sus becas, no pueden recibir ayuda del gobierno. Es decir, estas sanciones pegan muchísimo también a la población. Entonces, aprovecho para mandar saludos a Tarik y decirle que efectivamente el papel que desempeña el bazar de aquí en adelante va a ser cada vez más importante como siempre lo ha sido. Muchas gracias. Bien, Alex Eduardo Soto nos pregunta, ¿cómo se podrían entender las protestas iraníes fuera de sus fronteras, donde incluso se levanta la bandera de la monarquía? Bien, pues si me permiten brevemente, ya señalábamos, ¿no? Que la diáspora iraní no es muy significativa. Bueno, en Estados Unidos incluso, bueno, está el hijo del Shah, todavía la viuda del Shah todavía vive, y bueno, ha sido una familia trágica, ¿no? Creo que dos suicidios hay familiares, ¿no? La depresión del exilio. Pero me parece que tiene poca presencia, ¿no? Han ondeado esa vieja bandera que me parece el propio Trump ya lo descalificó. Yo no veo muy viable, ¿no? Que en el exilio haya muchas, sí, sin duda hay algún sector en el exilio de intelectuales, artistas que han salido de Irán y que han sido expulsados por la censura, por ese tan rígido régimen islámico que de alguna manera sí limita ciertas libertades. Quizá esas voces sí se escuchen con más peso, ¿no? Pero me parece que no con la fuerza suficiente para que produjeran un cambio de gobierno o de régimen más bien desde fuera, no lo veo viable. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Yo pienso que haciendo un análisis de los eslóganes que se dieron pie en las protestas más recientes, la gran mayoría de los eslóganes era en contra del régimen, en contra de la situación de la economía, es decir, reclamando la situación económica tan precaria, y solamente entre un 10 y un 15% respondía a eslóganes a favor de los Pahlavi. Se puede entender que a lo mejor algunas personas que están en Irán tan desesperadas que dicen, bueno, que si viene Estados Unidos, si viene el monarca, igual la situación cambia. Eso también es posible de que se dé, pero es muy mínima en comparación con la serie de eslóganes que se han dirigido hacia la cúpula del gobierno y que incluso el propio gobierno iraní con el gobierno de Pezeshkian estuvo dispuesto a dialogar en un ambiente de reconocimiento de que la situación económica pues estaba realmente cada vez peor. Ahora, el gran error, yo quiero pensar de los iraníes en el gobierno, es que esta precarización económica casi siempre se la achacan a las sanciones internacionales y a las presiones recibidas por Estados Unidos e Israel. Entonces, no hay un reconocimiento de la mala gestión, de la enorme disparidad en la distribución de la riqueza, no se toca a las grandes familias enriquecidas dentro de Irán, no se toca, por supuesto, a la Guardia Revolucionaria y a los grandes oligarcas que han hecho enormes cantidades de dinero con Hatam al-Anbiya. Y esto, como en cualquier país a nivel internacional, pues es una demanda de la sociedad, ¿no? Donde los ricos realmente paguen sus impuestos y la distribución social sea mejor y cada vez más equitativa. Entonces, eso es lo que falta un poco a los iraníes. Desde fuera, sobre todo en Occidente, el problema se sobredimensiona también, es decir, se explota mucho. Hay una versión y una visión de los ayatollah como gobiernos radicales, como irracionales, como gobiernos que realmente pues están queriendo destruir el mundo. O sea, hay una sobredimensión y poco análisis de lo que realmente pasa dentro de Irán, ¿no? Ahora, el problema, y con esto cierro, es que los iraníes también se ayudan muy poco, ¿no? No han podido, como decía yo en un principio, compaginar su pensamiento estratégico anti-israelí y anti-estadounidense con una mejor calidad de vida para una población que es muy activa, que es muy crítica, sobre todo en las universidades, el papel de las mujeres ha sido fundamental con el papel del movimiento Mujer, Vida, Libertad de Mahsa Amini, y una sociedad civil tan potente, tan crítica y tan
que reclama una mejor condición de vida en medio de este orden mundial tan caótico en el que estamos, no es poca cosa. Y yo pienso realmente, y lo voy a decir así públicamente, que el principal desafío al gobierno iraní no es Israel ni Estados Unidos, sino el tipo de movilizaciones que se va acumulando con el paso del tiempo dentro del propio Irán. El día que las y los iraníes se unan en un solo programa político nacional, ese día es el régimen el que va a tener graves problemas a nivel de gobernabilidad. Porque, como les digo, los misiles, el programa nuclear lo pueden negociar, pueden entrar en una guerra, pero lo que sí no pueden hacer es con un movimiento revolucionario como el que se dio en 1979, donde con tanta gente en las calles, con tanta hambre de dignidad, ¿eh? Cualquier régimen, no solamente el iraní, estaría en graves problemas. El gran problema ahora para la gente es que están divididos. Uno es el programa nacional, otros son los reformistas, otros son la diáspora, otros son los monarquistas, y entre esta división, otros el movimiento Mujer, Vida, Libertad, otro el movimiento de los trabajadores. Entonces, no ha habido esta interseccionalidad que muchas veces se estudia en los movimientos sociales para hacer posible un programa nacional que verdaderamente sea una opción, una alternativa a lo que actualmente estamos viendo en la República Islámica de Irán. Y desde fuera, ¿cuál es la alternativa? Pues los Pahlavi. Entonces, claro, los analistas decimos, bueno, es que los Pahlavi fueron gran parte del problema en algún momento, y ahora que se presenten como los salvadores de la situación en Irán, pues evidentemente ni los propios iraníes lo ven de manera plausible, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Jimena Jaramillo nos pregunta, ¿Israel firmó el Tratado de no proliferación? Me parece que no, a menos de que ustedes, estimados doctores, tengan otra noticia. No, efectivamente, Israel se mantiene al margen de toda supervisión nuclear, tiene instalaciones nucleares, tiene bombas probadas, se niega, no recibe ninguna visita ni está, digamos, abierto a inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Cuando Irán pues, se comprometió en ese acuerdo, pues tirado por Trump, ¿no? A la supervisión, ¿no? Y a enriquecimiento de uranio hasta cierto punto, etcétera. Y bueno, digamos que en esta proliferación nuclear, pues está fuera de toda norma Israel, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, entiendo que hay países que ya están interesados en desarrollar también aparte de Irán, me parece Arabia Saudita, en fin, ya están ya en condiciones también de algún momento de unirse a este club, ¿no? Pero bueno, efectivamente Israel está fuera de ese orden, digamos, ¿no? Claro, y dicho sea de paso, eso es, creo yo, una amenaza a la paz y seguridad internacional, pero digo, ese podría ser otro de los temas del seminario. Bien, Mario González Castañeda nos pregunta, de confirmarse y hacerse efectiva la presión para que India deje de comprar petróleo ruso, ¿considera el doctor Garduño que el gobierno de Trump también forzaría detener la compra de petróleo iraní por parte de India y cuál sería su impacto? Bueno, esa es una excelente pregunta. Las relaciones entre Modi y Trump siempre han sido muy buenas, pero recordemos que también India ha sabido cómo balancear sus relaciones con Estados Unidos, sus relaciones con los BRICS y con los dos grandes aliados en Eurasia, con Rusia y con China. Y honestamente yo pienso que Modi trataría de hacer la mejor decisión para cuestiones domésticas, ¿no? Y si necesita comprar no solamente petróleo, sino armas rusas o chinas, lo va a hacer independientemente de su relación con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el caso de India puede ser muy esclarecedor para gobiernos como México, en donde ante una presión tan fuerte que hay por parte de Estados Unidos de la frontera, los chinos, el petróleo, la migración, en nuestro caso el narcotráfico, India ha sabido cómo equilibrar y balancear sus relaciones para navegar en un mar turbulento teniendo una comunicación directa y casi consecutiva con Estados Unidos, sin descuidar sus alianzas estratégicas con los países integrantes del BRICS.
Estoy hablando de alianzas estratégicas, no estoy hablando de un acuerdo de asociación o un acuerdo de integración. No, no, no. Estamos hablando de alianzas estratégicas que duran un determinado periodo de tiempo y que India lo ha sabido mantener sin ningún tipo de problema y con todo el supremacismo que tiene el gobierno de Modi, la narrativa anti-Islam que tiene Modi, tiene ahora uno de los principales aliados dentro de los BRICS es Irán, justamente, porque acaba de entrar a los BRICS invitado por Rusia y por China. Y acuérdense que también se invitó a Arabia Saudita, pero Arabia Saudita dijo que sí, después dijo que lo iba a pensar. Y bueno, hay otros países como Emiratos Árabes Unidos que también están en esa disyuntiva, sin dejar de ser aliados estratégicos de los Estados Unidos, pueden participar también en los BRICS. Entonces, yo pienso que una cosa no está peleada con la otra. Trump, a pesar de que quiere decir que puede envalentonarse y dirigir la política exterior de otros países, en realidad es un manejo de medios que debemos de atravesar a partir de las cosas concretas y simplemente viendo los números que tenga India vamos a poder corroborar si que realmente toma las decisiones en términos de pensamiento estratégico energético es India o Trump para India. Perfecto, muchas gracias. Saúl Mandujano dice, es un lujo escucharlos y pregunta que si de ocurrir un cambio de régimen en Irán, ¿cuál podría ser su impacto geopolítico? Y felicita por el evento. Bien, pues respondo al saludo también a nuestro querido colega Saúl Mantujano, destacado internacionalista, ¿no? De Acatlán. Bueno, el cambio de régimen ya señalábamos, se ve poco probable. El impacto sería qué tipo de cambio, ¿no? Si solamente sería un poco cosmético, que hubiera algún ayatolá más moderado, como lo ha habido, ¿no? Pero finalmente se ha impuesto la ala radical, que hubiera alguna reforma que permitiera más libertades, quizá, por ejemplo, liberar más el uso, ¿no? Del velo, ¿no? Para las mujeres, ciertas restricciones de ingreso a mujeres a espacios públicos, etcétera. Quizá a las mismas universidades, quizá ya no restringir el internet, como medio de censura y las redes, probablemente ese tipo de régimen daría más estabilidad. Sin duda, un régimen ya de otro sesgo, pues sería desestabilizador. No creo que propiciara ningún beneficio a nadie, ¿no? Ni a Estados Unidos ni a la región. ¿Qué podría? También que se hiciera más duro, por ejemplo, o que quedara dividido Irán entre secesionistas, que también es otro escenario posible, ¿verdad? Esto, la verdad es que no es un escenario deseable y de alguna manera provocaría una desestabilización. Yo más bien creo que el escenario será que haya un régimen que sí hagan esta renuncia o esta disminución de su programa nuclear, sí mantengan lo balístico, que es esencial como medio de supervivencia. Eso yo creo que es algo que no van a dejar de lado. Pero por otro lado, pues habrá algunas reformas económicas, ¿no? Que ya mencionaba el doctor Garduño, otras sociales y también quizá políticas que permitan pues un nivel de vida mejor para los iraníes, que finalmente eso es lo que es lo deseable, ¿no? Más respeto a los derechos humanos, menos un estado represivo. Y yo creo que el Islam, incluso chiita, no tendría que estar reñido con la democracia y los derechos humanos, ¿no? Yo creo que aquí nada más hago este paréntesis cuando se señala que el Islam es totalmente imposible que coexista con esta circunstancia. Me parece que no es el caso cuando es bien llevado, ¿no? Incluso hay ejemplos de países musulmanes que de alguna manera pues no tienen este tipo de problemas, ¿no? Claro, y el caso de Irán es más complicado, ¿no? Pero bueno, esta sería mi respuesta para el profesor. Sí, no, pues sí, totalmente de acuerdo, doctor Portilla, saludos también al profesor Manujano. Eh, eh, dada el control y la ampliación de poder que ha tenido la Guardia Revolucionaria, yo me atrevería a decir que ellos están interesados al menos en dos escenarios. El primero, que la sucesión del Ayatollah Jamenei pueda ser a través de un Ayatollah igual de, digamos, experimentado, cansado, que sea fácil de manipular o por lo menos de influenciar en términos económicos, para que fuera a ser realmente ya un acto más simbólico porque realmente quien está controlando ya los recursos de poder del Estado ya no es tanto el ayatolá, a pesar de que es el jefe de las Fuerzas Armadas formalmente en la Constitución, sino es la Guardia Revolucionaria.
Entonces, incluso ante cualquier vacío de poder sobre el Ayatollah Khamenei, estaría Irán conduciéndose hacia un modelo muy parecido al de Pakistán, donde es el ejército, en este caso sería la Guardia Revolucionaria, el que realmente determinaría la vida política, económica y social, y esto yo creo que traería graves consecuencias para la población. El otro escenario es una combinación de elementos donde haya continuidad, como por ejemplo el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que es un ayatollah joven que tiene todas las credenciales heredadas por su padre, los contactos, la influencia, y que pudiera darle un aire de continuidad al régimen en el mismo tenor como lo ha tenido Ali Khamenei, sobre todo en los últimos 20 años. Y finalmente, uno de los más deseables sería, que dice el doctor Portilla, una persona que pudiera cambiar el rumbo del país sin sectarización, sin militarización, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente fuerte para detener el expansionismo que estamos viendo en Israel, que ya está en Palestina, que está vendiendo Gaza, que tiene presencia en el sur del Líbano, que ya se apoderó de los altos del Golán y que estaba hace unos meses a 40 kilómetros de la capital siria de Damasco, que quiere intervenir militarmente en Yemen y que actualmente pues tiene bases importantes de poder en la zona de Azerbaiyán y algunas redes informales junto con Emiratos Árabes Unidos. Entonces, también se necesitaría, por obvio, evidente balance de poder en la región, pues un gobierno que pudiera controlar eso, ¿no? Es muy complejo, es muy difícil y solamente el tiempo nos dirá qué tipo de consecuencias hay, pero por lo pronto Estados Unidos está desempeñando un papel importantísimo porque Trump es el primer presidente de Estados Unidos que se ha atrevido a atacar Irán por la presión de este grupo del cual ya hemos hablado dentro de Washington. Y si Trump lo necesita para ganar las elecciones del 2026 o para tener cosas a favor de esas elecciones, evidentemente lo va a hacer. El punto es qué tipo de consecuencias puede llegar a haber en caso de que lo decida hacer. Y eso es ahí donde estamos realmente atorados, ¿no? Bien, muchas gracias. Mario González pregunta, además de suspender intermitentemente el servicio de Internet, ¿el gobierno iraní ha implementado alguna campaña para contrarrestar el discurso negativo en los medios corporativos internacionales y en las plataformas sociales? Sí, yo creo que el doctor Garduño tiene más información al respecto. Yo hasta el momento, doctor Carlos, no he visto un programa tal cual de carácter mediático. Evidentemente ellos tienen su propia diplomacia pública, canales como el Mayadin, como Press TV, como Hispan TV, incluso hay canales también del Mayadin en lengua árabe, y todos esos canales circulan, pero claro, hay que ver qué tipo de redes sociales nosotros consumimos, ¿no? TikTok acaba de ser comprada por Estados Unidos, X es dueño Elon Musk, y en realidad, pues la gran cantidad de contenido que circula por YouTube y por Google, todos esos buscadores pertenecen a empresas que de alguna u otra manera tienen relación con capital global estadounidense o israelí. Entonces, aunque haya ese tipo de contenidos, generalmente no circulan por nuestros lugares, pero sí lo hacen en canales de Telegram, en canales de Signal, hay canales de la Guardia Revolucionaria, canales de los Basillíes que son muy activos y en este sentido el gran problema que nosotros tendríamos de acceder a ese tipo de información es que la gran mayoría circula en farsi o en árabe, en el mejor de los casos, porque la audiencia a la que va dirigida toda esta situación pues es a la audiencia de la región. En menor medida, Al Jazeera árabe también circula este tipo de mensajes en algunos casos y en menor medida Al Jazeera inglés, que es el que más acceso podemos llegar a tener, pero que no necesariamente pasa todo, porque la audiencia a la que va dirigida Al Jazeera inglés pues está justamente en Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, creo que están ahí, creo que harán lo que puedan, pero a nosotros nos llega de goteo y de manera muy, muy poco directa, a reserva de lo que también podamos encontrar en otros canales como Russia TV, que es muy cercano a veces a la ideología iraní,
pero que bueno, actualmente hay que ver que Russia TV está muy, muy concentrada en lo que está pasando con el conflicto de Rusia y Ucrania, y la gran parte de las líneas editoriales que transmite están dedicadas al conflicto en Ucrania. Bien, Silvia Godínez pregunta, ¿tiene posibilidad del regreso del Shah con apoyo de Estados Unidos? Creo que ya se ha insistido en que es un escenario muy difícil de lograr. El doctor Eduardo Tadeo y el maestro Carlos Contreras felicitan al comité por el evento. Eh, Nicolás Piña, en un plano interno, en base a las protestas actuales, ¿qué tan viable es que esta movilización pueda generar cambios reales dentro del sistema político iraní? ¿Qué implicaciones tienen estas para el equilibrio de poder en Medio Oriente? Doctores, si quisieran abonar en este tema, ya también se ha discutido algo. Pues me parece que en líneas generales ya hemos respondido, ¿no? ¿Qué tanto puede impulsar un cambio? Yo nada más insistiría en que si se lograra algún avance, así sea mínimo en términos de mayor participación de la sociedad civil, de alguna mejora económica, pues en esa medida habrá logrado algún resultado, ¿no? Solamente, no hay que esperar mucho tampoco, ¿eh? Al final de cuentas, creo que el régimen está muy sólido y difícilmente le dieron en una línea de flotación. Yo creo que quizá las expectativas no deben ser muchas, ¿no? Tampoco, lamentablemente, ¿no? En términos de lo que puede ser el bienestar o las libertades o los derechos de la propia población iraní. Bien, Coincido, totalmente coincido. Es pesimista mi postura también, porque el gobierno con la represión, el apagón de Internet que hizo, que no es la primera vez que lo hace, pero que esta vez duró 2 o 3 días, luego con señales intermitentes, son noticias que, con todo respeto para nuestros colegas iraníes, es muy duro de ver, ¿no? De experimentar, porque efectivamente yo no dudo que haya espías en Irán, por supuesto, pero pues, hay espías en muchas partes del mundo, ¿no? Las agencias de inteligencia están dispersas y ese es realmente su trabajo, pero la legitimidad de las protestas está ahí, es histórica la forma en la que han salido los jóvenes, y aquí lo interesante es ver que al menos cada 5, cada 10 años sale un sector diferente, ¿no? Primero fueron los reformistas, primero los estudiantes universitarios, luego los reformistas, luego las mujeres, luego el sector obrero. Ha habido movilizaciones incluso hasta de migrantes afganos que piden mejores condiciones de vida a pesar de que no tienen papeles dentro de Irán, pero son tratados con un racismo exacerbado, sobre todo por los medios de comunicación, y también son una parte fundamental de la sociedad contestataria dentro de Irán, y cada vez va de poco a poco sumándose un sector tras otro, y aunque no vemos cambios actuales por las condiciones que ya hemos aquí tratado de abordar, en algún momento, si los iraníes en el gobierno no hacen ajustes realmente estructurales por el bien de la dignidad humana de su población, tarde o temprano no van a necesitar de los israelíes ni de los Estados Unidos para cambiar un régimen, y simplemente va a ocurrir algo muy similar a lo que pasó en el 79. El gran problema de estudiar la interseccionalidad y los movimientos sociales es que no sabemos exactamente cómo y cuándo va a ocurrir. El elemento sorpresivo de los procesos revolucionarios es siempre un elemento que está ahí, que se puede avisorar, pero uno nunca sabe cómo y cuándo va a explotar un movimiento de esas magnitudes, ¿no? Puede ser algo en el bazar, puede ser algo como el asesinato de Mahsa Amini, que generó una enorme protesta social, el asesinato de un líder político, o sea, no sabemos, pero es precisamente este elemento de sorpresa lo que realmente es un elemento a favor de la sociedad civil. Y bueno, el problema es que no sabemos hacia dónde también puede cambiar, ¿no? Ese es el problema. Derrumban al régimen, pero ¿y luego qué pasa? ¿No? Este es el grado de pesimismo y de distancia que también comparto con el doctor Portilla, porque no se ve hacia dónde, ¿no? bien, perfecto. Diego pregunta, ¿por qué Irán tiene como herramienta de negociación de su programa nuclear? En un inicio se podría pensar que al igual que Corea del Norte, es fundamental para la existencia del régimen, sobre todo tener en cuenta que existe otra potencia nuclear antagónica, como lo es Israel. ¿Por qué sería más importante el programa balístico?
A mí me parece que es más realista, ¿no? Estar insistiendo y no renunciando, no dejar de lado su capacidad balística, que es lo que lo tiene con cierto equilibrio con Israel. Ya demostró que pudo penetrar ese escudo, no obstante las intersecciones y las ayudas de países como Jordania y otros. Me parece a mí que eso juega más a favor, porque Israel tiene ya el arma nuclear. Le lleva años en términos de capacidad. Según cálculos que han hecho organizaciones, entre ellos creo que la de energía atómica, se calcula, Irán de momento no tiene la capacidad de fabricar armamento nuclear, y menos aún con lo que requeriría todavía, me parece, hasta 10 años para contar verdaderamente con armas nucleares que tuvieran un carácter disuasivo, ¿no? Entonces yo creo que Irán no tiene la capacidad de arma nuclear como disuasión, porque no la tiene. Tiene menos desarrollado su programa en comparación con Israel, y además pues también ya emprender una guerra nuclear sería de consecuencias terribles, ¿no? Entonces yo creo que le conviene más jugar la carta de los misiles, que además produce muchos, tiene muchísimos, ¿no? Y aparte drones. Sabemos que incluso se los vende a Rusia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tiene una capacidad, realmente los ingenieros, no solamente los militares, los ingenieros iraquíes son fabulosos y han podido crear sus propias tecnologías, ¿no? Para efectos de balísticos y de estos misiles hipersónicos y otros más, y sobre todo la capacidad que tienen drones, que me parece que es prácticamente inigualable. Tiene una industria ahí muy avanzada en ese término, y me parece que es la carta fuerte de Irán, ¿no? Y eso no la va a dejar, aún por encima de la parte nuclear. Y parece que todo apunta por ahí además, ¿no? Porque así ha resultado en los hechos. Sí, totalmente. El programa de misiles es lo que le permite realmente al gobierno iraní mantenerse en pie frente a Israel, frente a cualquier otro actor que quisiera vulnerar militarmente hablando su soberanía. Y claro, hay que entender esto de una manera muy sencilla. A mayor gasto militar, menor gasto social. O sea, los iraníes han invertido muchísimo en estos drones que comenta el doctor Portilla, en los misiles de diferente rango, en los cohetes, que también son un tipo de armamento distinto al de los misiles, y también lo han hecho en términos de diferentes tipos de combustible, ¿no? Hay misiles de combustible líquido, de combustible sólido, y todo esto acompañado de una cosa que es muy cara, que es la puesta de satélites en órbita. Uno no puede tener un sistema de misiles tan sofisticado como el de los iraníes sin tener satélites en órbita con los cuales maniobrar independientemente de lo que pase con Estados Unidos. Y esto es lo que ha llevado a los iraníes a tener un enorme gasto militar, sacrificando el gasto social, que es por lo cual la gente pues está prácticamente en la precariedad. Entonces, ¿qué pasa si este sistema de misiles desaparece? Pues le va a pasar lo mismo que a Gaddafi, lo mismo que a Siria, lo mismo que a Saddam Hussein, que no tenían sistemas antiaéreos sofisticados, y lo poco que tenían, inmediatamente los israelíes y los Estados Unidos los destruyeron para tener un poder de maniobra mucho más ligero, mucho más fácil y fluido en el aparato estatal de seguridad, ya bajo un tipo de intervención militar, ¿no? Entonces, el día en que Irán pierda su capacidad balística, ese día va a estar a merced de no solamente la intervención israelí o estadounidense, sino de cualquier otro actor que quisiera intervenir en términos militares, y eso es algo que los iraníes actualmente no se pueden dar el lujo de perder, a menos que haya una operación militar lo suficientemente fuerte y bien ejecutada para destruir esas baterías balísticas con las cuales el régimen sobrevive, ¿no? Entonces, por eso, los iraníes nunca quieren poner a negociar absolutamente nada que tenga que ver con el programa de misiles, porque además dicen que eso es algo que es un derecho que ellos tienen en su doctrina de defensa estratégica, ¿no? Lo que sí pueden poner a negociar es el programa nuclear, y es por eso que ellos ponen a disposición de los Estados Unidos, como ya lo hicieron con Obama, esta capacidad de negociar su programa nuclear y su capacidad incluso de reducir su enriquecimiento de uranio a cero si es que los Estados Unidos levantan sus sanciones, ¿no? Esa es la situación actualmente como la podemos entender. Perfecto, muchísimas gracias, doctores. En el chat hay algunas preguntas más, pero han sido, creo, ya contestadas, ¿no? En este tiempo. No me queda más que agradecerles mucho por su participación, y voy a dar lectura de las constancias
de participación. Bien, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AC, otorga la presente constancia al doctor Juan Manuel Portilla Gómez por su destacada participación como ponente en la mesa de análisis la cuestión de las actuales protestas en Irán, realizada en el marco del Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos de Asia y Medio Oriente, coordinada por el Comité Académico de Estudios de Asia y Medio Oriente, llevado a cabo el viernes 6 de febrero de 2026 en formato Zoom. Firma la doctora Claudia Márquez Díaz, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. También voy a leer la constancia de nuestro querido doctor Moisés Garduño. Bien, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AC, otorga la presente constancia al doctor Moisés Garduño García por su destacada participación como ponente en la mesa de análisis la cuestión de las actuales protestas en Irán, realizada en el marco del Seminario Permanente de Estudios Contemporáneos de Asia y Medio Oriente, coordinada por el Comité Académico de Estudios de Asia y Medio Oriente y llevada a cabo el viernes 6 de febrero de 2026 en formato Zoom. Firma la doctora Claudia Márquez, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Quiero agradecerles mucho a ustedes, queridos ponentes. Dicho sea de paso, ambos, parte de mi formación profesional. Entonces, para mí un gusto estar aquí con ustedes. También agradecer a la doctora Claudia Márquez, al maestro Isaac Flores, secretario general de AMEI, y a Leslie Nevares, que nos estuvo ayudando con la administración de esta sesión. Bien, les invito a que sigan pendientes de las redes de AMEI. Vienen muchos eventos de todos los comités académicos y de este comité, del Comité de Asia y Medio Oriente, tendremos sesiones mensuales. La siguiente, me parece, será el 27 de febrero. Sigan las redes. Tratará sobre los desafíos metodológicos y teóricos en el estudio de religión en los fenómenos de política internacional de nuestras regiones. Perfecto, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y seguimos en contacto. Quizá, Carlos, antes de retirarnos, si les haces la invitación para la presentación del libro del doctor Garduño, que ya no es Claro, por claro. parte de AMEI, sino parte de nuestra facultad, nada más, ¿no? Para hacer la Sí, invitación. sí. Qué bueno que me recuerda, doctor. Bien, están todas y todos invitados a FESACatlán el siguiente viernes, viernes 13 de febrero, a las 11 de la mañana en el Auditorio 1. Vamos a estar presentando el libro del doctor Moisés Garduño, Historia mínima de Irán moderno. Entonces, vamos a seguir con esta discusión. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, colega. Luego. Gracias, doctor. Gracias, Carlos. Un saludo a todos y un abrazo fuerte.